Hola, estimados amigos, muy buenas tardes nos dio en este miércoles de Pascua. Y estamos en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen y aquí a nuestra derecha, a la izquierda de ustedes, están viendo a un buen amigo que tuvimos la suerte de conocer hace ya un par de años más o menos, Fray Alberto María Palomino. Es correcto, ¿no? Así es, así es. Yo sé que eso se ha modificado, que ahora él lo va a aclarar. Carmelita, calzado de la antigua observancia, pero ahora él lo matizará. ¿Por qué estamos aquí con él? En la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, ahí están viendo ustedes en sus vasos a Nuestra Señora de la Soledad, la Señora de Écija y el Santo Entierro que todavía está montado en el paso y que creo que lo van a desmontar, lo van a bajar o lo van a colocar en sus respectivos sitios, capilla y demás, en la tarde de hoy. En primer lugar, capítulo de agradecimientos. Agradecimiento al amigo Fray Alberto por el tiempo que nos va a dedicar hoy a hablarnos de la orden aquí en Écija, tanto la masculina como la femenina, que muchos de ustedes no lo sabrán, pero ahora cuando él lo explique perfectamente, porque hace 2 años estuvo recorriendo Écija y viendo y tomando notas y conoce la historia, vamos, mejor que muchos de nosotros, mejor que yo seguro. Después, en segundo lugar, darle las gracias también a don Manuel Blanco, el padre, reverendo padre titular de la parroquia, por habernos concedido el permiso. Y en tercer lugar, no porque sea en tercer lugar, sino que puede ser primero también, no he dado el orden, pero al amigo, al teniente hermano mayor, don Antonio Delgado de la Hermandad de la Soledad, porque siempre nos atiende perfectamente. Y hoy, pues bueno, pues todo ha sido llamarlo y nada, Rafael nos ha preparado aquí toda la logística, las luces, en fin. Ya está hecho el capítulo de agradecimiento. Estimado amigo, hace 2 años que no nos vemos. Exactamente. Hace 2 años ya. Ujú. ¿Cómo le va a la vida, señor? Pues gracias a Dios, muy bien, muy bien. Hemos estado terminando el capítulo de la provincia bética en el convento de Osuna. Vino nuestro Padre General, está muy sorprendido de todo el patrimonio espiritual que tiene esta provincia carmelita que llamamos la provincia bética, sobre todo de la puesta en escena de lo patrimonio artístico religioso y del humano. Nuestros conventos, como ya te expliqué, ya te expliqué en algún momento, no solamente son muros, sino también son vidas, ¿no? Y él se ha impresionado que en cada casa que hemos ido dejando desde 1306 siga habiendo, como en esta de Écija, ese espíritu carmelita. Está muy impresionado y yo muy emocionado. Bien. Fray Alberto, como en los vídeos viene siendo habitual, él es un seguidor de los vídeos, ¿eh? Desde hace 2 años lo sigue, tiene la paciencia de verlo. No todo, porque está siempre, está en Radio María, está en fin. Cualquier día lo vemos en 13 Televisión también, que igual está, no lo sabemos, pero bueno, igual. Para que todos conozcamos un poquillo más, antes de entrar en el desarrollo de la conversación, eh, ¿por qué eliges tú la vocación de los carmelitas calzados? Es decir, ¿en qué momento Sí, te llega a ti, como decimos, esa llamada, decimos por aquí, sí, sí, la sí. llamada, la luz? ¿Y por qué los carmelitas, y ahora ya no se llaman carmelitas calzados de la antigua observancia, tengo entendido? Sí. Pues mira, justamente yo estoy aquí en Andalucía ahora, yo soy de conventual en Madrid, pero en esa semana de Pascua pues tenemos mm, la jornada vocacional. Vamos por nuestros colegios, algunas hermandades y he querido incluir también a Écija en eso, para hablar justamente de la vocación religiosa, la vocación carmelita. Pues mira, mi vocación nace en mi tierra, en Perú. Yo con unos cuantos años conozco a la devoción de del Carmen por mi abuela, la familia de mi padre, también de mi madre, todo ha sido algo natural. Yo siempre me acuerdo de ese flechazo, ¿no? Porque uno siempre habla de esos flechazos. Fue un 15 de julio, me llevaron a la puerta de la clausura de las Carmelitas Descalzas de mi ciudad de Lima, y allí la Virgen tiene en costumbre de hacerle las novenas en la clausura, para que el día 15 por la noche, en esa algarabía, saliese. Yo no la conocía en ese aspecto. Entonces yo me acuerdo que me
ponen delante de esa puerta y yo escucho campanas, música, luces y por dentro una campanilla. Y claro, cuando se abren esas puertas a las 9 de la noche, pues envuelta entre incienso, entre lumbre, lumbreras, pues aparece una mujer con una cinturita, con un escapulario, con una mirada, con unos labios rojos, un niño en sus brazos. Vamos, es que ese momento nunca se me olvida, ¿no? Y para mí fue ese flechazo de que ella me vio y yo la vi. Desde ese momento buscaba cualquier pretexto para ir al Carmen, Qué siempre, bonito lo que estás sí, diciendo. siempre al Carmen, ¿no? Y al día siguiente mi tía, que es de la cofradía, pues ahí usan hábito de terciarias, iban con mantillas en la cabeza y llevan un turifelario en toda la procesión. Pues yo con mi tía me iba todo el tiempo, o sea, el cansancio no existía. Y Julio siempre, desde ese momento, ha sido así, para mí ha sido un flechazo. Y sobre todo eso, las vísperas. Luego pasa el tiempo y mi madre viene a trabajar a España porque la situación del terrorismo en el Perú no hacía posible una vida tranquila. Yo en el 99 también cruzo el mar, vengo a Madrid, pero me asiento en Sevilla. Y allí pues conozco a la que fue mi novia, a María, luego conozco por mi grupo de amigos, ahí estudio, trabajo en el comercio, luego también tengo mis cofradías, fui costalero, fui nazareno, mi novia era de Mairena del Alcor, hacíamos el Camino del Rocío, o sea, teníamos la vida bastante completa, ¿no? Ya, Pero claro, mi devoción carmelita hacía que buscase siempre algo más. ya. Me quedaba satisfecho, pero me quedaba algo más, siempre quedaba algo. Y ella también tenía ese sentimiento, ¿no? De que algo más. Y visitábamos mucho a las monjas, porque venían muchas monjas de Perú, monjas carmelitas de clausura, y las visitábamos un fin de semana o una semana, y siempre coincidíamos con lo mismo, ¿no? Qué bien se está aquí, si nos quedáramos aquí, y siempre de WhatsApp decíamos, mira, si te quedas, pues se rompe la relación o uno de los dos tiene que morir. Así en broma, ¿no? Mm. Y ya más o menos por el año 2008, 2009, tomamos la decisión de formar una familia, con mucha ilusión, con mucho trabajo. Y ella, pues, era médico de familia y tuvo resumiéndolo mucho, una pequeña dolencia en el corazón, Cardíaca, ¿no? sí, el corazón era demasiado grande y no bombeaba, muy No pequeño bombeaba y bien, no ¿no? bombeaba. Entonces, según los El médicos, doctor. fue un infarto que terminó en muerte súbita, ¿no? Entonces, claro, evidentemente yo recordé esa noche porque fue una noche de noviembre y me acuerdo que le gustaban mucho los poemas de San Juan de la Cruz, que alguna vez lo habíamos ido a una vigilia. Y ella decía, y a mí se me vino eso en el momento, ¿no? Dentro de todo lo que yo encontré, porque cuando llegué a mi casa estaba así, llamé a las monjas para que rezasen y luego a la familia. Y yo me acuerdo que esa noche Mairena no era normal que hubiese niebla, ¿no? Mm, Y cuando se iba el coche con el cuerpo, mm. me acordaba de ese poema, en una noche oscura, con ansias en amores inflamadas, oh dichosa aventura, salí tras ti sin ser notada. Y fue así, porque nadie se enteró de nada, fue una muerte en silencio, según los médicos, en paz. Mm. En fin, yo pues me aferro a la familia, me aferro a los amigos, al trabajo, a mis devociones y pues pasó el duelo natural y tal, pero siempre quedaba ya una cosa en mí que quería, que no puedo explicar con palabras, pero Mm. Ya. sí es una insatisfacción y satisfacción a la vez. Porque recordando muchas cosas, quería yo tener esa misma entrega, ¿no? Entonces hago un primer intento y me pongo en manos de un psicólogo, de un psiquiatra, para que esto no sea un simple huir del mundo, de mi situación. Y yo coincidió, pues asumí aquello y me dijeron que realmente pues, se había subsanado bien la situación. Entonces yo soy diputado de culto en mi hermandad, la Hermandad del Carmen en Sevilla, Ujú. que procesiona el miércoles santo. Ya. Hermandad de Nuestra Señora del Carmen en sus misterios dolorosos. Y siendo diputado de culto, pues ahí hacemos el culto del Tríodo de Ánimas en noviembre. Y fue un año muy especial
y vino un carmelita de la antigua observancia del convento del Buen Suceso en Sevilla. Y él empieza a hablar sobre la Virgen del Carmen, cómo empiezan en el Monte Carmelo, cómo se viven en Europa, cómo vivían, cómo viven ahora, en fin, y fue para mí como que en toda esa multitud me lo decía directamente a mí. Pues yo esa noche estaba nervioso, estaba inquieto. Empecé una carta y fui sincero, les puse mi vida, ¿no? La edad que tenía, la vida que había llevado, la situación que había pasado. Expliqué todo. No sé decir qué palabras porque no me acuerdo, solo sé que fui muy sincero y esa carta al día siguiente la eché al buzón del convento. Y así fue mi contacto con ellos. Ujú. Me llamaron, por eso yo digo que ella fue la que me eligió, Eso. tanto de chico y ya de mayor, Ya. ¿no? Y cuando yo pues paso el periodo de prueba y entro en Jerez de la Frontera, en Cádiz, pues a mí me fui con muchísima paz, ¿no? Y en cada una de las pruebas psicológicas y también espirituales siempre coincidía con lo mismo, ¿no? Yo he sido feliz tanto en Perú como en España, más en Sevilla evidentemente. Luego he sido feliz porque he tenido el amor, lo he vivido intensamente y no me hacía falta amar a nadie más en ese sentido, al menos para mí, ¿no? Me sentía pleno, no era un refugio, ¿no? No era una huida. Y mi amor realmente fue así, carmelitano, ¿no? Y ella quizás la amaba también mucho porque compartía esa situación carmelita, ¿no? Ya. Y así empiezo pues mi proceso de Ya. formación en Jerez de la Frontera, luego me envían a Salamanca, luego a Madrid, y ahora vuelvo a Madrid a otra comunidad, pues yo soy profesor solemne, estudiante de teología, enamorado de nuestra provincia bética. Estupendo. Pues muchas gracias por la magnífica explicación que nos has dado. Vamos a ver, Fray Alberto, salvo error, hace 2 años estuviste visitando Écija Ujú, con el amigo Antonio Delgado y creo que me comentaste que venías a recabar o a recopilar información sobre la estancia de vuestra orden, eh, tanto en Écija como en Sevilla, en la Bética y tal. Entonces, con independencia de que haga una exposición general, si quiere, de la orden y demás, mm. de donde veréis y tal, de Monte Carmelo y demás, pero que después nos centremos mucho en Écija, porque Sí, claro, sí, sí, lógicamente estos vídeos se ven por muchos sitios, pero también principalmente en Écija. exactamente. Eh, Creo que me comentaste que el primer cenobio, creo que se hizo así, Mm, de la orden femenina vuestra fue en Écija, ¿no? exactamente. Bueno, pues yo ya te dejo que dé una conferencia Hoy, y en por algún Dios. momento, si me pierdo, te Sí, voy comentando, ¿vale? sí. De vez en cuando lo miras yo Sí, sí. también, ¿sabes? Claro. Bueno, pues esto es muy, muy sencillo y muy apasionante a la vez, ¿no? La Orden del Carmen, como ya se sabe, empieza en el Monte Carmelo, en Haifa, en Palestina, entre el siglo XII y XIII. Es en el siglo XIII cuando se consolida con una regla dada por San Alberto de Jerusalén entre 1207 y 1214. Es la regla de vida, ¿no? La forma que queríamos llevar. Sucede que en 1246 nos expulsan del Monte Carmelo, venimos a Europa y en 1251 acontece el milagro del escapulario. Es decir, la orden viene emigrante de Oriente, llega a Europa cansada de plagas, de guerras, de muerte y pobre. Entonces, claro, aquí había muchos conventos mendicantes que era vivir de la limosna. Claro, para la mayoría del clero y para las mismas ciudades, que vengan unos emigrantes con rito raro, entre comillas, porque eran barbudos, eran eremitas, y con unas capas barradas, no blancas como ahora, pues llamaba a desconfianza y hasta desprecio. Entonces, el tercer general de la orden, un inglés, San Simón Stock, le pide a la Virgen dos cosas. En ese tiempo nuestra patrona era la Inmaculada Concepción, no era la Virgen del Carmen como tal. Y celebrábamos la acción de gracias de nuestra orden el 8 de diciembre.
Pues bien, a todo esto, él sale de la iglesia una noche entre el 15 y el 16 de julio, según las crónicas del convento, y dice que él se sorprende, que piensa que se ha dejado la puerta abierta de la iglesia y ha entrado gente, porque escucha un bullicio en la iglesia. Él se asoma y descubre un gran rayo de luz, una gran multitud de ángeles rodeando con muchas nubes y en medio una nube muy resplandente donde estaba la Virgen Nuestra Señora, vestida con saya blanca y manto azul. Y en sus manos tenía una librea, o sea, tenía un mandil. Esto es el Mm, escapulario, pero para que lo entiendan, lo voy a decir ahora. mm. Eh, y le dice a Simón, y dice, Simón, hijo mío, he escuchado tus ruegos. Recibe en prenda este símbolo que te doy a ti y a todos mis carmelitas para su salvación. Ahora, haciendo un paréntesis, en la época en que estuvo nuestro Señor y la Virgen en la tierra, en Palestina, como aquí en la Edad Media, las personas para cubrirse los vestidos se ponían un delantal que cubría por delante y por detrás para que no se ensucien y luego cuando salían o tenían los oficios se lo quitaban, ¿verdad? Es lo que hacen nuestras madres cuando se van a la cocina, nuestras abuelas se ponen un delantal para protegerse, ¿verdad? Vale. Entonces la Virgen utiliza también esos medios más sencillos, más humildes, para demostrar que en esa sencillez está su amor. Entonces recibe este escapulario y decide escapulario porque reposa en las escápulas. Ya. Entonces, nuestra orden empieza con un lenguaje medieval, un lenguaje caballeresco. Ella es la señora del lugar y ella nos da su escudo por delante, esto nos protege por delante y por detrás una coraza. No. Con el tiempo se ha hecho más pequeño Ya, y es el que conocemos, ¿no? El pequeñito con dos cintas. ya, Pues bien, a partir de ahí sí. empiezan los carmelitas a ser aprobados por toda la iglesia. La iglesia solamente ha reconocido el escapulario del Carmen y el rosario como los dos únicos símbolos y elementos que ella da para nuestra salvación, o sea, para que nos ayude a salvarnos, ¿no? Aprobado por la iglesia, con muchas bulas, con muchas indulgencias, en fin, y así empezamos a prosperar por toda Europa. En España, la orden tiene dos inicios. Por Castilla, los de Castilla entran por Lérida, pero nosotros tenemos, y aquí entra Écija en juego, Ya. la orden nuestra, la provincia nuestra, empieza en Gibraleón, en Huelva. Esta historia es muy bonita porque encaja muy bien y aquí nuestros dos titulares tienen un protagonismo muy importante. Se dice que los infantes de la Cerda, don Alonso y don Alfonso, eran nietos del rey Alfonso X el Sabio, y su pariente más cercano era el santo rey Luis de Francia. El santo rey Luis de Francia, cuando los carmelitas son expulsados del Monte Carmelo, lleva a un grupo de ermitaños franceses carmelitas a sus territorios. Cuando los infantes van desde Gibraleón a ver a su tío, se sorprende de la santidad de estos hombres, y encima despreciados. Y dice, queremos estos carmelitas en nuestros territorios de Gibraleón. Es así como podemos decir, y hay testimonios que atestiguan esa entrega del rey Luis de Francia a sus sobrinos, y ellos se instalan en 1306 en los dominios de Gibraleón y hacen una iglesia de la Purísima Concepción, Nuestra Señora del Carmen. Ya. Desde ese momento empieza el primer convento carmelita de la provincia bética, Gibraleón, luego Sevilla, en la Casa Grande, Escasiona del Campo, y el cuarto en 1425-29, Écija, Orden masculina hasta ahora. los masculinos, sí. Aquí, ¿En en mil, perdón? 1429, 1429, vale. cuando llegan aquí, la cuarta casa ya se funda la provincia bética. Y el primer hijo de esta casa es el Carmen de la Coronada, que está en Jaén. Y así sucesivamente, ¿no? En esta iglesia, En en estas, este, aquí, en este territorio, sí. que digamos, en Y este como, y, edificio y religioso. como esta casa es la cuarta casa y empieza ya la provincia, esta casa fue, según los archivos, casa de teólogos. Es decir, estaba destinada a la, por decirlo así, a la crème de la orden. Ah, Solamente estudiaban teólogos, el prior era designado por el prior general. O sea, en la regla general nosotros hacemos votaciones, pero como esta casa era tan importante, tan emblemática,
Entonces el prior lo elegía el prior general y era aprobado por el Papa. Ya. Por eso era muy importante Écija, porque aquí nació la provincia y de aquí han habido grandes capítulos para que la orden siguiese y fundase muchísimos. Por ejemplo, aquí se hizo el capítulo de 1555 y de 1557, donde se fundan 3 conventos a la vez y en el 57 2. Es decir, estamos hablando de una potente orden y de una potente casa. Una potente casa, Sí. claro. Y entonces aquí enlazamos ya con la soledad. Eso. Sí, Porque eso te exactamente. voy a decir. Porque Sí. Hemos dicho que los primeros carmelitas que vienen de Francia a Gibraleón son los emigrantes del Monte Carmelo. sí, O sea, son los nacidos en el Monte Carmelo, por decirlo así. En el Monte Carmelo nosotros utilizábamos el rito del Santo Sepulcro, más llamado y perdido el rito jerosolimitano. Este oficio, este rito, era solamente practicado en Tierra Santa y por los padres eremitas del desierto. Era un, un rito que incluía toda la santa parentela, es decir, la Virgen María, o sea, Jesucristo evidentemente, la Virgen María, la devoción a Santa Ana y San Joaquín la traen los carmelitas junto con la devoción a San José. Para muestra un botón, esta casa conservaba un relicario con una reliquia de la capa de San José traída desde Roma, que no la tenía cualquiera. ¿Te acuerdas que te lo comenté? sí. Y ha aparecido. Y está en nuestro convento de Jerez, de la Anda. frontera. Sí, sí, sí. Ah, Sí, sí. sí, sí. Los estudios esos que tú has estado Sí, sí, haciendo sí. han aparecido. Aparece, está ahí en nuestro convento de Jerez. Ah, O sea, por eso era una casa muy importante, ya, porque ya. tenía la mayor cantidad de reliquias. De San Agustín. También me parece, Mm, pero eso no la he ya, estudiado muy bien. ya, ya, ya. Entonces, por eso tenemos aquí el altar dedicado a Santa Ana, Pasando. a San José, Sí, a nuestro padre Elías. ya. O sea que todo eso no es simplemente coincidencia, tenía un Ya, porqué, un porqué. porque el rito jerosolimitano era el rito de la familiaridad de Cristo. Ya. Estamos hablando también de las santas mujeres, de María Magdalena, de San Juan Evangelista, San Juan y de Juan, los que descendieron al Señor de la Cruz, etcétera. Todos ellos, Sí. la tumba vacía, el Monte de los Olivos, el huerto de Getsemaní, todos esos ritos, esos elementos tenían oraciones especiales, tenían dedicaciones, días, fiestas. Mm. ¿Y qué sucede? También estamos llegando a los padres de Santa Ana y o sea, de la Virgen, los abuelos de la Virgen, No, bueno, de la Virgen. Santa Emerenciana y San Bertoldo. Ajá. Así que bueno, en fin, ahora, Ah, ¿cómo enlaces con la soledad? Pues como esos hombres del Monte Carmelo, de Jerusalén, tenían ese rito a la pasión del Señor, lo que hacían es que en cada convento, y solamente ha pasado en España, en esta provincia bética, excepto la parte andaluza, desde 1306 se fundan hermandades de Nuestra Señora de la Soledad y del Santo Entierro, Santo Sepulcro de Cristo. Y aquí va la explicación teológica. Primero porque se seguía el rito jerosolimitano, pero también teológicamente hablando, antes del 16 de julio de 1251 no había una forma de expresar la devoción al Carmen. El escapulario no estaba del todo, ni nos vestíamos de carmelitas como ahora, hasta el siglo XV, mediados del siglo XV, o sea, muy avanzado. Entonces la forma iconográfica o la forma más sencilla de representar nuestro carisma carmelita, ermitaño, solitario, eremítico, es el día sábado. De toda la Semana Santa, el día sábado, la Iglesia lo ha consagrado a la Virgen. sí. El día sábado es el día de la espera, de la oración, de la clausura, el día del silencio, y eso encarna nuestro carisma. Y es lo que vivían estos hombres en el Monte Carmelo. Vivían en obsequio de Jesucristo imitando la vida de la Virgen. ¿Y cómo se imita mejor y cómo se acompaña mejor? El día que representa más a la Virgen. Teológicamente son dos ideas que la Iglesia lanza. La Virgen es la estrella de la mañana que da luz al sol, al príncipe de la paz, a Cristo. El sábado precede al domingo. El sábado prepara al día de la resurrección. Si no hay sábado santo, no hay un domingo de resurrección. La Virgen en sus carnes engendró a Cristo en su vientre 9 meses antes de.
no porque la Virgen sea más, sino porque ella es vehículo para el sol de justicia. ¿Entiendes? O sea, toda esa literatura Ujú, se encarna en el sábado. Por eso la Virgen de la Soledad, desde yo he estado ayer en Gibraleón, en la Hermandad de la Sangre que se fundó allí, es Hermandad de la Sangre y de la Soledad de Nuestra Señora, ujú, de la Soledad de Nuestra Señora. Entonces, la constante que os decía es que desde Gibraleón hasta 1836, que fue la desamortización, esos conventos carmelitas han fundado hermandades de la Soledad de Nuestra Señora y de Santo Sepulcro. He estado en Trigueros y eso es una maravilla. ujú. Es como si fuera una plantilla en todos los conventos. Evidentemente cada una con su peculiaridad, con su patrimonio, con su forma, ¿verdad? Por ejemplo, Alcalá de Guadaira, que todavía no he ido, tiene lo que aquí sacaban antes, ese cortejo enorme, ¿no? Estos dos pregoneros que van delante, luego una banda de música, unos romanos, las sibilas, las virtudes teologales, los santos varones, los que descienden a Cristo, en fin. Y en el paso de Nuestra Señora llevan a María la Magdalena y a San Juan, la Sacra Conversación. Ya. O sea que esto no es producto del azar, no es casualidad. Ah, Esto obedecía a que si estos hombres tenían el culto jerosolimitano, que era del Santo Sepulcro, entonces se entiende por qué la relación tan estrecha, por no decir que la soledad fue la primera representación mm, del carisma carmelita antes del escapulario. no. Y que, y que en todas nuestras iglesias que nos hemos ido dejando esté siempre soledad, Santo Sepulcro, el Carmen, soledad, Santo Sepulcro, el Mm. Carmen. Entonces, qué bien está viniendo esta conversación y esta charla que nos está dando, porque claro, tú bien sabes, porque no sigue todo lo que está relacionado con la iglesia con la parroquia del Carmen y la Hermandad de la Soledad, lógicamente, que este año se está celebrando el 450 aniversario de la elección canónica de la hermandad, con el cual hicimos un vídeo con el amigo Antonio hace ya un tiempo y nos lo explicó fenomenalmente bien. Pero la hermandad, según me explicó Antonio en aquel vídeo, se crea años antes. Lo que pasa es que no hay documentos. Sí, Tú en tus investigaciones que has realizado, ¿tienes datos de cuántos años antes de eso? mm, Porque claro, bueno, eso eso va a pasar como el Beaterio de los Remedios, ya, que ahora enlazamos con las monjas. ya. Eh, como a veces el hombre es así, es un poco descuidado, pues no hay una documentación fehaciente que diga que la hermandad se hizo o que los frailes, lo que yo lanzo como hipótesis es que sí lo potenciaron porque era parte de nuestro carisma. O sea, todo el patrimonio material sacro que tienen obedece a que fue muy apoyada y que en todos los enseres esté el escudo del Carmen. O sea, es que eso no sucede si no hay un beneplácito, primero, de lo potente que era este convento de frailes, eran todos teólogos y de aquí Bueno, salían, es que lo he claro, dicho, la creen porque exactamente. Y los entonces, teólogos, ah, y entonces claro, eso es una forma de decir que no solamente estaba bien vista, sino que estaba muy bien respaldada. ujú, ¿No? Ahora acabo de ver la custodia que está en el centro de la exposición, en la exposición, que sí. pertenece, Y que invitamos a ver que hasta el sí, 16 está, es una maravilla en el porque, Palacio mm, Benamejí, en el Museo de Historia. Allí, porque pone en la parte, en la base, pone el que fue bajo el beneplácito del prelado carmelita tal y del prior de la orden tercera. ujú, Es decir, que aquí también habría una potente orden tercera que son laicos, ujú, o sea, para no entendernos, ¿no? La orden está conformada por tres brazos. ujú, El primer brazo es, o la primera orden, son los frailes que nacen, pero no primera por nada, sino porque por fecha de nacimiento, ¿no? Nacemos en el Monte Carmelo, hombres, frailes. En 1455, nuestro padre general, un francés, eh, Juan Soret, abre la posibilidad de que las beatas manteladas, las mujeres, puedan ser también incluidas dentro de nuestra orden y tener derecho y deberes. Entonces, en 1455 se lanza lo que es la bula cum nula y empiezan a existir las monjas carmelitas de vida contemplativa que conocemos. Y también la otra orden que es la orden tercera, que son laicos, hombres, mujeres, solteros, casados,
o célibes que participan, no en una cofradía, participan de los bienes espirituales de la orden. Es decir, formación, dedicación, consagración, limosna, que son como la parte externa de los frailes y de las monjas. Y así llegamos prácticamente a Écija, muy poquitos años, 1400, perdón, 85, el beaterio de aquí de Écija, de Nuestra Señora de los Remedios. Tenemos un libro de los 500 años de la provincia en que habla que este beaterio, cuando viene la bula cum nula por nuestros padres, estos le ofrecen a ese beaterio ser monjas carmelitas, porque ellos usaban solamente la saya. Entonces, estos frailes le dan a ellas la entrada a la orden del Carmen como monjas en la clausura. ¿El primero de Andalucía o de España? De España, porque las El monjas... primero de El España. primero Yo de creí que España. No. el primer cenobio, se Sí, dice sí, sí, sí. técnicamente, o sea, de convento de monjas de la orden vuestra, Sí, de España, sí, se fundó en Écija. porque el primer, Qué cosa más curiosa, señores. porque el primer convento que se funda de Castilla es el mismo año que nace Santa Teresa. La Encarnación se funda el año de 1515, el 15 de enero, me parece, de 1515. Y Teresa entra, o sea, la Encarnación nace con Teresa prácticamente. Ya. Entonces, claro, y luego el de Valencia es por ahí de unos Ya. años, 2 años después, 1517, pero que estamos hablando de que este fue uno de los más antiguos, sí. y este en 1513 dio origen al convento de la, no, 1520, perdón, el convento de la Encarnación de Antequera, que ha cumplido 500 años, y luego al convento de la Encarnación de Granada, y así sucesivamente hasta Aquí, aquí. ahora mismo ya no se conserva, No, conservábamos el edificio, ¿no? El exactamente, edificio es de sí, cuando, aquella época, pero el convento femenino, ese se supone, vamos, se sabe por los escritos y por los libros y por los datos que tú has investigado, que estaba por Puerta Serrano, sí, aquí sí, muy sí, próximo al convento sí, masculino, ¿no? sí, Estaban prácticamente, sí, nada, una calle por medio, ¿no? sí. Y eso nos pasa ahora en el convento de Osuna. El Carmen Sí. de los Frailes está en la calle Carmen, y en la calle San Pedro, separando una calle, están las monjas. Ajá, Entonces, eso era lo normal. sí. ¿Qué sucede? Nosotros, como ya te he dicho, teníamos orden tercera, potenciábamos las hermandades, porque a ver, el carisma carmelita es contemplativo, es de oración, de vida comunitaria, pero según nuestras reglas, había que, como el profeta Elías, bajar del eremo, del monte de los cenobios, y predicar la palabra de Dios. Dice, la contemplación que habéis ido elaborando en vuestras celdas todo el año, de vez en cuando tenéis que bajar, como el profeta Elías, a predicarla al pueblo y luego volver a vuestra soledad. Entonces, las monjas no corrieron esa misma suerte, porque en esta casa, para tener una cofradía, o sea, no era simplemente fundar una cofradía, los frailes la tenían que administrar, atender espiritualmente, formar, corregir, o sea, y hay datos, ¿no?, en que en los capítulos de los frailes también participaban los terciarios, los hermanos mayores de las hermandades, porque era un grado de compromiso tal muy elevado, o sea, muy, muy fuerte, no era una devoción boba, ¿no? Ya, ya. Y las monjas no corrieron con esa suerte, porque en un libro que hizo el padre Antonio Ruiz, un carmelita que ha fallecido hace un año, él habla que el monasterio el beaterio de los Remedios se hizo monasterio de los Remedios, y que tenía en su casa 85 monjas de velo negro, 15 de velo blanco, 3 novicias y 4 legas. O sea, no podía ser un convento pequeño, tenía que ser uno muy grande para la capacidad de mujeres que había en ese convento. Ya. Claro. Claro, ellas al cerrar y al irse no corren con la misma suerte, porque claro, no tienen una hermandad, ¿Sabe el porque año? No, ya no, no. no, Yo supongo que en Mendizábal. ya, Supongo que hasta Mendizábal, que es ya, cuando la orden sí, pierde casi todo, ¿no? todo. Sin embargo, esta casa está, vamos, está prácticamente Mm, como si estuviéramos nosotros, sí, gracias también a que las hermandades luchan por ella y la mm, mantienen viva. mm, Por ejemplo, yo he estado ahora, mm, te digo los que yo he ido, ¿no? ya, Trigueros y Gibraleón,
sí. O sea, el patrimonio está prácticamente intacto. Sí. Y- Perdona, sí, Fray Roberto, la iglesia de los conventos de la Orden Vuestra guarda mm, la misma simetría, la misma simbología, lo que estamos viendo en la capilla aquí ahora mismo, o no, o no. son distintas, son Como te distintas, ¿no? digo, No sí, el hay rito jerosolimitano era el mismo, pero luego ya depende de cada ciudad. de cada ciudad Sí, la forma de construir, de exactamente. hacer el Y convento y cada imagen, ujú, aunque tienen prácticamente algo muy parecido, ujú, pero era muy potenciada según el tipo de hermandad de cofradía. ujú, Por eso es muy bonito, porque los frailes tenían un dicho que hasta ahora se utiliza, ¿no? Iglesia rica, convento pobre. Convento rico, iglesia pobre. Entonces, y eso lo han enseñado a la gente. Yo vengo de Trigueros, ujú, donde dice, es que los frailes empezaron aquí a hacer el convento y venían con el carpintero, pero venían con la mujer y los hijos, y le daban casa y le daban comida. Claro, tenía que venir también el panadero, y así el carnicero, y el orfebre, y el cerero, y el de la... sí, y todos los albañiles tenían casa. Entonces, los frailes enseñaron a ser pueblo, y traían lo mejor para la iglesia, y lo que sobraba para sus conventos. ya, Entonces tenían, claro, así puedes ver que todo el patrimonio de las hermandades de la soledad en nuestros conventos son de una inmensa riqueza material, claro, porque eso mismo que practicaban en sus conventos lo transferían a las hermandades que ellos formaban. Por eso, aunque dicen que hay poco, yo me sorprendo de lo magnífico que hay aquí, no, y sobre todo los retablos, ¿no? Los retablos, sí, las imágenes, y todo obedece a eso, ¿no? A ese amor que se ha puesto, ese trabajo. En San Juan del Puerto, por ejemplo, ujú, cuando los frailes son echados en el 36, vuelven, pero luego en el 36 tienen que irse para salvar la vida, dicen los archivos del ayuntamiento que es la misma gente que se pone delante de la puerta del convento y de la iglesia para que no los aquí no lo quemen. ujú, Trigueros pasa algo parecido, ya, que hubo un tal fray Lorenzo Carmelita que se quedó el único y para que se le caía la iglesia y ya luego vinieron unas monjas a ayudarle y tal. Pero que quiero decir que estamos hablando de un patrimonio espiritual muy muy importante. importante. Sí, sí, sí. ¿Sabes, por los datos que he investigado, Fray Alberto, el número que llegó a haber aquí de frailes en el convento masculino? Porque el Aquí, femenino ya no. según los capítulos, Mm, creo recordar que eran unos 80. 80. Sí, sí. ¿Y estuviste, cuánto, 300 años o Bueno, así? de 1425-29 a Mendizábal, Mm, o de pues son, amortización de sí, Mendizábal. sí, sí. Sí. Vuelven luego en 1886, Ah, sí. pero luego se tienen que ir ya a principios del siglo XX, O sea, 1900. que Sí, se, pero y vuelven. claro, pero el problema es de que ya estábamos heridos, porque ahí empiezan esos contratos, entre comillas, ¿no? Mm, Para que se mm, secularicen, para que dejen la orden y tal. Y claro, venían a conventos en los cuales la supervivencia era complicada. mm. Ya tenías mucho patrimonio, pero no tenías Ya, ya, para ya. comer. Entonces, claro, Eh, y eso fue que Y, nuestra... y después, mientras tanto, la iglesia permanece cerrada, porque claro, yo estudié los salesianos aquí, mm, pero claro, yo no sé los salesianos, no recuerdo cuándo vinieron a Asia, yo sé que se fueron en el 68, creo mm. recordar en 1968, si no me falla la memoria, si no, me perdonáis. Pero yo no sé cuándo llegan los salesianos a Asia. Ese tránsito a la iglesia, eh, ¿sabes tú si estuvo cerrada o no has estudiado No, eso, no? eso no, no. No, no lo has Eso ya estudiado. Antonio No, no lo has estudiado. no lo puede dar, No, no puede dar más, pero yo creo que estaría cerrada. está Y bien. por eso se la dieron a otra congregación, es lo que se suele hacer, Sí, ¿no? sí, Pero aún así tiene un gran, ah, a ver, hay que restaurar, pero tiene una buena calidad sí, que ha hecho que no se degrade. Incluso la imagen de la Virgen que yo subí hace 2 años es una señora, es una gran o sea, imagen. Y eso, mm, pues, es del pueblo, hay que ¿no? ver lo que tú has dicho. Yo siempre lo digo. La iglesia actualmente, hombre, es verdad, sobre todo en Andalucía. Entiendo que en muchas Mm, partes de España también, lógicamente, pero tú sabes que en Andalucía. eh, pero las hermandades, yo pienso una cosa, no sé, bajo mm, tu punto de vista. En este caso, la prueba es que si no es por la hermandad de la soledad, pues absolutamente. eso. Lo importante que son las hermandades y cofradías dentro de la iglesia. Sí. Es que son importantísimas. Es que tú
Por ejemplo, en Écija, como tú bien sabes, hay 14 hermandades de penitencia y 4 de gloria. Si no hubiera 14 hermandades de gloria, ¿cómo estarían las iglesias? Por ejemplo, esta capilla es propiedad de la hermandad, la capilla, que yo no lo sabía hasta que Antonio me lo dio en aquel vídeo. Yo me sorprendí y dije, no, la capilla, hombre, es de la iglesia, ¿no? Está claro. Pero que tal. Y la labor que hacen, importantísima, ¿verdad? Sí. El padre Fernando Millán es un carmelita de Madrid, fue nuestro prior general 12 años, dos sexenios, ¿no? Él suele decir mucho que la devoción popular, ahí incluimos hermandades, incluimos romerías, incluimos ese tierno culto, ¿no? A la devoción de la Virgen del Señor, son un símil como en el matrimonio las caricias. Dice, si en un matrimonio no hay caricias, no hay sorpresas, es frío, es oso, ¿verdad? Ya. Pero claro, ni tanto ni tampoco, pero que esas caricias luego encienden un poco y evidentemente hay una formación. Pero te digo, en unos archivos que tenemos de la Casa Grande de Sevilla, San Alberto, los hermanos mayores de la Quinta Angustia, de la Soledad, eh, tenían prácticamente voz y voto en los capítulos. Así que estamos hablando de hombres comprometidos no solamente con la hermandad, sino también con la orden. Y la Orden del Carmen siempre ha sido una orden bastante observante en sus reglas y en sus formas, ¿no? Entonces, hablaba con Antonio, aquí por ejemplo esta Hermandad de Soledad tiene 4 sacerdotes de sus miembros, ¿no? O sea, que ha dado a la iglesia. Ellos ayudan mucho con la catequesis, ayudan también mucho con la formación del grupo joven. El patrimonio, evidentemente, ¿no? Y yo digo que a la par que el patrimonio material es el patrimonio espiritual, porque este grupo joven es el que buscando en sus reglas ha descubierto, ¿no? Que la Virgen de la Palmera, la Virgen del Carmen, le rinden tierno culto a la Virgen del Carmen en su mes. O sea que estamos hablando que es una juventud cofrade comprometida. No es simplemente farolillos y palmas, No, es no, no. compromiso. Sí, sí. Porque mantener este patrimonio, mantener esta parroquia, mantener los titulares, eso es un compromiso. Y yo creo que sí, que la Iglesia, como nos lo ha dicho nuestro Padre General en el capítulo, hay que hay que recibir, comprender, porque la juventud hoy está en las hermandades. Hombre, yo alabo, siempre en los vídeos lo digo, los grupos jóvenes, Sí, sí. hombre, siempre han existido, pero en los últimos 8 o 10 años, Enesia, que es lo que yo estoy conociendo, porque yo empecé con los vídeos hace 7 años, me dijo, dedícate a hacer vídeos. Pues aquí estoy a hacer vídeos, hasta que me llame San Pedro para arriba. Hay unos grupos jóvenes aquí en Enesia, que lo habrá en toda España, yo no digo, pero yo hablo de mi ciudad, de Sí, nuestra sí, ciudad. sí, sí. Hay unos grupos jóvenes, tanto en la Hermandad de la Soledad, la Hermandad del Confarón, la Hermandad de Santiago, la Hermandad de Santa Ana, la Hermandad de todas las hermandades para que no se moleste ninguna. Y además, una cosa que entre ellos, fuera parte de esa entrega y ese amor y esa devoción y ese cariño a los titulares de sus hermandades respectivas, después tienen entre ellos una unión, Fray Alberto, impresionante. Sí, sí, sí. Mira, la Virgen del Valle, nuestra patrona y alcaldesa perpetua, es el 8 de septiembre. Bueno, pues este año hicieron unas alfombras de sal. Bueno, pues cada grupo joven de cada hermandad estuvieron toda la madrugada allí haciendo la... Pero es que lo mismo pasa cuando eh, otra, la de la Mortaja, por ejemplo, tal, van allí todos. Es que la de Santa Ana, es que entre ellos, o sea, yo creo que sumarán unos 300 por ahí aproximadamente, pero se le ve una ilusión y se le ve... Yo me doy una alegría, por eso digo que viva los grupos jóvenes de la juventud anciana, bueno, viva toda la juventud en general, pero estamos hablando ahora mismo de religión y de grupos jóvenes. Es impresionante. Yo no sé si eso lo detectas tú a nivel general, ya que tú recorres casi Sí, toda España, ¿no? sí, bueno, casi. Yo Vamos, estoy un enamorado de Andalucía, se lo decía sí, Antonio. L. Y sí, vamos, yo caí en buena tierra Ya, ya. y también tengo la suerte de haber caído en esta provincia, ¿no? Porque, por ejemplo, yo ayer me fui a la aventura, ¿no? Fuimos a nuestro convento y colegio de Antequera
por la noche, llegué por la mañana y es como, es mi casa, ¿no? Y reconoces ese pedazo de iglesia que hicieron los frailes, que es una maravilla, un retablo impresionante, muy parecido a este, pero sin dorar, Ah, pero es una maravilla, ¿no? ya. En fin, y luego las monjas, que ves toda esa belleza de monasterio, digo, si es la hija, ¿cómo sería la madre? De los remedios de aquí. Muy potente, muy potente. Ah, pero Porque, tenemos la soledad. exactamente. Tenemos la soledad. Y allí también procesiona la soledad, sí, curiosamente, Ya, ya, porque ya. los frailes lo hicieron, ¿no? Ya, ya. Entonces sí, he notado que la juventud eh, tiene más protagonismo, se le ha dado más confianza Ujú. y no está defraudando. No. Pues mira, yo cuando me dijeron que el grupo joven fue la que se documentó y recuperó por su nacimiento en ese convento carmelita, pues evidentemente yo qué voy a decir. Ya. Yo que soy pequeñito, pues estaba enorme. Mm, Entonces, claro, descubrirla, luego hacer conocer todo esto es importantísimo porque hay gente que tiene unas maravillas, ya no por lo material, sino por la historia. Caminas por los pueblos y te sientes las vidas. Estos son muros, no son ladrillos, son vidas. Tú imagínate, ¿no? Bueno, es que me comentaba que el arquitecto que hizo la torre del campanario de nuestro convento de Écija mm, fue un carmelita y que murió despeñado, ¿no? Del andamio. Es mm, decir, que estamos hablando que aquí han habido vidas mm. eh, y la juventud lo está recogiendo y la juventud se está viendo con muchos cargos y están respondiendo. Yo creo que es de justicia darle ese voto de confianza, darle esa importancia y que ellos también vean, ¿no? Porque yo he hablado ayer, por ejemplo, con el, el- el diputado del grupo joven. Es que en el grupo estamos formando catequesis, tienen que estar confirmados, que no es porque llenen la iglesia, eso lo hace cualquiera, sino porque realmente seamos coherentes con nuestra fe. O sea, llevamos a un Cristo, pero resucitado, llevamos a la Virgen, pero de la alegría, y tenemos que ser coherentes con nuestra fe. Y son jóvenes. Entonces a mí me alegra mucho que hay un despertar, ¿no? Mm, En otras zonas hay quizás más apatía, mm, es más difícil, pero yo creo mm, que aquí esto, y bueno, y en Madrid, yo el año pasado salí con mi sobrino segundo, con mi Nicolás, de la iglesia del Carmen, que eran de los Carmelitas de Castilla, mm, donde está la Hermandad de los Gitanos y la Virgen de las Angustias, mm. que ha absorbido la Orden Tercera. Mira, una cantidad de gente, los turistas felices, Ya, ya, ya. y nuestro general, que estuvo con nosotros en capítulo del Domingo de Ramos al miércoles santo, Mm, pues tuvo el honor o la dicha, un irlandés de 2 metros y medio, mm. que estuvo en la procesión de mi hermandad, de la Virgen del Carmen en sus misterios dolorosos en la calle Feria, y dio la levantada. Entonces, eso es un patrimonio humano que no existe en otro sitio y que hay que potenciarlo y que hay que darle mucho. Y se le está dando Sí, sí, sí. subsidio además por Sí, parte sí, de las sí. hermandades, Sí. nombrados de juventud que participan en la Junta de Gobierno. La verdad que yo estoy contento como los veo a ellos de ilusionados y la verdad que es una alegría para la iglesia. Por cierto, ¿la orden de ustedes cómo está ahora mismo? ¿En qué momento se Bueno, encuentra pues en el transcurrir de los años, claro, sí. de los últimos años para acá? Bueno, ¿Cómo pues estáis? Porque en general la iglesia, tú sabes, por ejemplo, el seminario de Sevilla antes tenía 100 o 150 hace 50 o mm, 60 años y ahora son 10 o 12. Ecija ha dado muchos sacerdotes y sigue dándolo. Yo en Ecija creo que tengo hecho vídeos con sacerdotes cianos 7 u 8, pero hay 40 o por ahí. claro. Vamos, ahora mismo hay uno nada más, que es Manuel, De dos el amigo hermanas, ¿no? Manuel Franco. Pero el año pasado se ordenaron dos, el amigo Sí. Gonzalo, que ha mm, estado aquí predicando en la novena, que la han recuperado la novena este año especial con motivo del 450 aniversario, y el padre Jesús Ojeda, pero que hubo tres, ahora queda uno. Pero, eh, ¿ustedes cómo está la cosa? Porque claro, ustedes soy iglesia también, Sí, sí, pero sí, no, sí, soy una sí. orden. El Carmelo es un carisma de la iglesia, yo Mm, lo digo a boca llena, ¿no? O sea, mm, nosotros hemos recibido ese encargo de la Virgen por ese testamento espiritual. sí, Aquí ya siempre hay que acudir por qué somos carmelitas y cuál es nuestro fin, ¿no? Nosotros nos basamos también en ese rito jesuimitano, teológicamente hablando, que cuando estaba Jesús en la cruz y ve a su discípulo amado, le dice, he ahí a tu madre, ¿no? Y
Entonces nosotros tomamos eso al pie de la letra. Entonces nosotros, un teólogo carmelita belga, Arnoldo Bostio, dice que la vocación del carmelita es continuar el testamento que dio nuestro Señor Jesucristo en la cruz a Juan, cuidando a su madre. Eso es lo que nosotros hacemos. Pues bien, a lo largo del tiempo hemos tenido altibajos. Ya. En Monte Carmelo vamos a morir, venimos a Europa después del escapulario, de la entrega del escapulario de la Virgen, subimos como la espuma, nuestros conventos se llenan. Eso también nos trae uno de cal y uno de arena, porque tanta multitud, tantos conventos llenos hacen que también se degrade la orden. Vienen las reformas espontáneas, como la mantuana en 1400, luego la soretiana, termina la de Teresa y siguen otras reformas, ¿no? Llegamos a un punto, la Revolución Francesa elimina 7 provincias de Francia, Italia también otros cuantos conventos, luego en América es la panacea, no, es la esperanza, y vamos fundando allí. Actualmente, pues la orden ha tenido un declive muy fuerte, ¿verdad? De este siglo, En este ya. siglo, sí. ¿De la mitad del siglo para Sí, acá o del principio del siglo? mitad, Mitad del sí, siglo para acá. mitad. Vamos, del siglo pasado, perdón, de 1950. Sí, Yo entonces, todavía me pongo en el 20, en el sí, siglo no, bueno, XX. ya estamos hablando del 80 por ahí. O sea, final Sí, del siglo XX. sí, porque nosotros empezamos como provincia bética a fundar en Colombia y en Venezuela, Mm, y ahí pues era un poco un bastión, ¿no? Hinojosa del Duque era un Mariana donde había casi 300 muchachos, entonces ya. era una cantera muy fuerte. Actualmente pues somos en el mundo creo 2000 carmelitas, 2000. sí, repartidos pues eso en conventos que van envejeciendo. Justamente la pandemia se llevó prácticamente a la comunidad de Granada después de 600 años allí, Mm, pero eso nos ha pasado a todos, ¿no? ya. Actualmente, pues la provincia tiene presencia en Madrid, Sí. una casa, en Sevilla, en Osuna, en Hinojosa del Duque, y en Antequera. O sea, que Sí, en España entonces, bueno, no, 200 o... en España todavía somos 3 provincias. Sí, Sí, está la pero... provincia de Castilla, Aragón, Valencia, Sí, que tiene unas cuantas casas, sí, muchas, y luego la sí, de Cataluña. Pero yo hablo de los números ya. de España no los No los manejo ahora conoce, mismo, sí, pero yo sé que las demás provincias sí, pues han hecho ¿no? sí. su censo. Yo es que no me he preparado para eso. Ya, bueno, pero Sí, sí, que sí, estos son sí, sí, conversaciones, sí, tú ves sí, los sí, vídeos, sí, 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 que sí, estos no son mm, entrevistas, o sea, mm, que estos son conversaciones. Lo que yo planteo, si sí, 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 lo sabes, lo dices, si no lo sabes, sí. pues no lo dices, ya Sí, está. y entonces estamos pasando por un momento complicado, ¿no? Mm, Complicado no hay un relevo generacional. Tenemos un aspirante, un postulante, perdón, en Salamanca, pero siguen llamando, siguen llamando. mm, Lo que pasa es que la orden sigue discerniendo, ¿no? ya, Que no sea entrar por entrar, sino que sea una entrega, ya, porque la vida religiosa es eso, una entrega. ya. A partir de hace 50 años tenemos colegios también, 3 colegios, dos Ah, en Madrid y uno en Antequera. mm, Tenemos una pastoral muy, muy bonita de la Orden Tercera, mm, que la llevamos por siglos, ¿no? Se está implantando nuevamente porque se pierden, se vuelven a fundar, en fin, y es un apostolado importante. Tenemos una ONG también, se llama mm, Carit, Solidarios por la Paz, donde todos los conventos del mundo aportan para ayudar a las misiones en África, en India, en Japón, en América, mm, Oceanía. ya. Sí, Estamos en un momento de espera. sí. Pero de que está, digamos, la orden carmelita está de mayores ya, ¿no? Bueno, Están, aquí en Europa sí. sí, En Europa sí. hay muchos mayores y pocos Sí. jóvenes. Menores de 40, 50 años hay Hay menos, pocos, sí. poco. Ahora, el fenómeno que hay muy grande es en India, Mm, donde ya van a ser prácticamente provincia. mm, Muchísimos. mm, Luego también en Indonesia, mm, mm, muchísimos. En África también. mm, América está surgiendo mucho, sobre todo en Brasil. mm, O sea que estamos viviendo un momento muy ya, bueno de esperanza, ¿no? Nuestros padres mayores dicen que hubo un tiempo en que éramos mm, un gran caudal mm, de aguas, ahora somos pues mm, un riachuelo, pero que ya, seguimos teniendo vida ya, y viendo estos conventos, mm, viendo estas cosas, mm, pues es no, normal que nosotros
agradezcamos, mm, agradezcamos a la historia, mm, a los pueblos, porque cada pueblo mm, ha dado lo mejor de sí al Carmelo, mm. y esperamos que haya un despertar. Bueno, Yo el lema que tenía era, así un poco bruto, es no me admires, sino sígueme. Es decir, para la juventud, cofrade, ¿no? Es muy bonito las cofradías y emocionarse, hasta un turista se emociona. Por eso yo digo que el compromiso que había en esta casa no era de admiración, ya, era de seguimiento. ya. Y el que sigue da la vida. Mm, O sea, yo cuando hablo con Antonio, con las hermandades, el seguimiento mm, de los Carmelos era mm. eso, la vida, entregar la vida. Ahora que no nos escucha Antonio, qué buena persona es Antonio, Hombre, y ¿eh? tanto Ahora que que no sí, nos escucha. siempre Ya, dispuesto, sí, sí, ya, sí. ya. Bueno, pues nada, que hace 3 o 4 años, me parece, han venido las hermanas peregrinas de la Eucaristía al convento de las Sí, marroquíes. Son de por ahí, de Sudamérica. sí, Bueno, a ver si llegamos a un acuerdo en su día, llegué a un acuerdo con la iglesia y absolutamente. se veréis para acá otra vez. ¿Eh? Eso queremos, Oye, queremos que haya la una... vida me dio un historiador, Fray Alberto, me dio un historiador y se me quedó aquello grabado, el amigo Clemente. Hoy es presidente de la Real Academia de Luis Vélez de Guevara, una academia muy importante que tenemos aquí en Écija, con un peso específico en Andalucía y en España. Dice Rafael, me estaba hablando de la Écija contemporánea. Mm, Dice, no te se va a olvidar nunca, la historia es una noria que va dando vueltas, va dando vueltas. Y los hechos se van repitiendo, no de la misma forma, mm, pero se van repitiendo. Bueno, y quién sabe por los designios de Dios y la de la Virgen del Carmen y de la sí, Nuestra Señora Soledad, si en algún momento, a lo mejor, os vemos aquí, vamos, yo estaré allá arriba, pero igual os vemos aquí. sí, eso es Oye, lo que esperamos, ¿no? Esperamos. Pero mira, yo el otro día hablando con los niños, bueno, los chavales y bueno, en de, An- Andalucía de, decimos niños. de Antequera, ¿Eh? pues le decía el símil, ¿no? Porque a mí me gusta hablar un poco así con imágenes. Mira, yo ya que estoy dentro de la orden que antes la admiraba y ahora la sigo, porque fue ella la que me eligió, yo digo, nosotros los frailes somos como los costaleros, Mm. ¿sabes? Los frailes, los monjes somos como los costaleros. Trabajamos todo el año, en silencio, coordinándonos en una vida, ¿no? Y trabajamos debajo de los pasos, Mm. ¿vale? No nos ve nadie, Ya. en teoría. Ahora sí te están viendo. Bueno, ahora sí. Pero es una forma de Ya, explicarlo, ya, ¿no? ya, hombre. Y que solamente se vea nuestra Santísima Madre, la Virgen del Carmen, y su Hijo. Entonces, cuando tú ves eso, dices, ¿ustedes ven acaso al costalero que se pone arriba? No, No. solo a la Virgen. Digo, pues eso es lo que yo reconozco. Nosotros trabajamos en silencio, trabajamos en oración, en fraternidad, en servicio, lo hacemos con mucho gusto porque es nuestra forma de vida. Pero no para que nos miren, sino para que luego, cuando no nos vayamos, que nos ha pasado, las ciudades se queden impregnadas del Carmen. He estado en esas ciudades y la gente tiene una devoción al Carmen, el Carmen por arriba, el Carmen por abajo, la iglesia del Carmen, es que el Carmen, dice, estamos pagados, porque esa es nuestra misión, continuar ese tierno culto a la Madre de Dios en el Carmelo. Y ya para ir finalizando, ya llevamos una orilla de conversación aproximadamente y tienen que poner los pasos y tal. Muchas de las personas nos están viendo, les pasará como a mí. Carmelitas Calzado, Carmelitas Descalzo, Virgen del Carmen ahí, Virgen del Carmen en el convento Las Teresas, de las Teresas, no, dos frailes. de esto de donde está, ¿cómo se llama Antonio? El convento no me sale ahora, colada. Donde está la Virgen de allí de la Mortaja, los descalzos, perdón. Eso, Está sí. también la Virgen del Carmen. Tal. ¿Qué diferencia hay para un profano como este servidor de Dios y tuyo entre calzado y descalzo, descalzo y calzado? ¿Qué diferencia hay? Una cruz, una cruz solamente. Porque al final los dos son a la Sí, Virgen del Carmen. sí, mira, ¿No? nosotros empezamos en el Monte Carmelo, entonces nuestro escudo es el monte solo, Mm, con una estrella blanca que es la Virgen María, y mm, luego nuestro padre Elías, que es una estrella oscura, y el profeta Eliseo. mm. Ese es el escudo. Ya.
Pero claro, como te he dicho, en la orden ha habido muchas reformas naturales, ¿no? Mm. La de Mantua, la de Turena, la de Soret. Entonces Santa Teresa, castellana, del Monasterio de la Encarnación, cuando empieza esa reforma carmelita, la hace con un libro que leyó, que se llama La institución de los primeros monjes, donde se refiere a la vida más conventual, más eremítica, más solitaria, más penitente, en fin. Que resulta que en ese momento ella pertenecía a las monjas carmelitas de la provincia de Castilla, igual que San Juan de la Cruz, y en esa provincia tenían el escudo con cruz, porque el escudo se ha ido modificando según los años, según los siglos. Al principio estaba solamente en un monte la Inmaculada Concepción, luego se quita la Inmaculada Concepción, se pone una estrella, y luego se pone Elías, Eliseo y la Virgen, en fin, va cambiando, pero no había una consistencia. Cuando la orden eh, toma un poco de cartas en el asunto sobre la reforma, yo siempre lo digo en la película de Concha Velasco, a San Juan de la Cruz no se lo juzga por ser descalzo, porque en la fundación de Duruelo estaban frailes de la antigua observancia. Entonces, y estaba, eso era algo, la reforma era algo natural. ¿Qué sucede? Que cuando ponen los descalzos, los carmelitas descalzos, quieren hacerse diferenciar de los carmelitas de la antigua observancia, entonces se hacen llamar, y eso, carmelitas descalzos, o CD. ¿Qué sucede? Que la picaresca o por abreviarlo, entonces la gente dice, pero si estos son descalzos, estos serán calzados. El término calzado nunca lo hemos usado porque no existe para nosotros. El padre Fernando lo dice muy sencillamente, de una manera muy fácil, ¿no? Si yo entro en 1500 a 1550 a la orden y profeso como fraile carmelita, y ahora un fraile de 1600 profesa y es carmelita descalzo, yo tengo que cambiar mi nombre porque él ha cambiado el suyo. Yo sigo siendo carmelita y él carmelita descalzo. Ya, Es la diferencia. la O diferencia. carmelita de la antigua observancia. Pero, Ya, y realmente la diferencia es el escudo con cruz. ya, Porque luego vivimos la misma regla. sí. Santa Teresa vivió la misma regla y dejó escrita la misma regla que es la que nos dio nuestro patriarca de Jerusalén, Alberto de Jerusalén, y es la que vivimos, 24 numerales. Luego las constituciones son diferentes, pero luego vivimos, tenemos el mismo hábito, Ujú. tenemos la misma, como dijo una monja en Madrid, vienes a tu casa, es la misma Virgen, es la misma promesa, es el mismo escapulario. Ya, La forma de vida cambia, pero eso mm, es más íntima de los ya, frailes y ya, ya. monjas y no tiene mayor cosa. Estupendo. Nada, de todo lo que has hablado muy bien todo y te lo agradecemos todo lo que estamos viendo. Lo bien que has explicado lo de el tema de ese costalero y tal, eso me ha quedado, en todos los vídeos me queda a mí una frase y esa me ha quedado. Bueno, pues si quieres mandar un mensaje a la hermandad, a la feligresía de esta parroquia, que en su día fue iglesia de vuestro convento, y a toda la ciudad de Ecija, pues este es el momento, ahí tienes las cámaras y dirígete a todos ellos. Sí, pues bueno, yo primero quiero agradecer al párroco por ese detalle, ¿no? Y ese permiso. Luego a la hermandad, en este año, el padre provincial dice diosidencia, o sea que no es coincidencia, Ujú. sino que Dios ha querido que esto suceda así, ¿no? Muy feliz de compartir con vosotros estos 450 años de la fundación de la hermandad, que está muy ligada a la orden carmelita, también a los grupos jóvenes, en especial al de la Soledad, que sigan manteniendo esa espiritualidad carmelita, que no dejen de luchar por ese sentir carmelita, que la Virgen se lo premiará. Nosotros solemos decir que todo lo que hagamos por la Virgen siempre va para el Señor. Y el Señor, como buen pagador, todo lo que hagan por su madre, lo pagará con creces. Y ese premio es esta casa, porque si no fuera por esta hermandad y este matrimonio que se tiene, no se tendría toda esta riqueza. Y animarlos también a que, igual que ya varios hermanos de esta hermandad, penséis que la vida religiosa tiene un sentido. La admiración siempre va a estar alejada de las personas. Y como yo le digo a los niños, hoy estamos educando para el éxito. Tenemos miedo al fracaso y el éxito siempre va a estar condicionado a esa sombra inminente del fracaso.
yo quiero ser exitoso para no fracasar. La vida religiosa no quiere éxito. La vida religiosa, como está enamorada del amor, sirve. Entonces, a nosotros lo que servimos es porque amamos. Que estos muros estén levantados es porque hombres de esta tierra y mujeres de esta tierra se han consagrado en cuerpo y alma, en las cofradías, en la Orden Tercera, en la Hermandad de la Soledad, como religiosos, han dejado vestigios de su paso a través de lo que tenemos, que es el arte. Así que simplemente que se pregunten, ¿no? ¿Qué más quiere Dios que hagas por Él? ¿Qué más quiere Dios que tú hagas por Él? ¿No? En la oración, en tu estación de penitencia, en tu devoción, aparte de todo lo que le pides y lo que Él todo te da, pregúntale sin miedo, como un amigo a otro amigo, ¿qué quieres que haga por ti? Y el Señor, pues, te lo dirá, a su forma y a su estilo. Pues nada, y esta ciudad, que sois una ciudad privilegiada, habéis tenido 2 conventos de clausura, tanto de la antigua observancia y de la descalcés de monjas contemplativas en vuestra ciudad, 2 conventos de frailes carmelitas en vuestra ciudad, 4, eso no lo tienen todas y es un patrimonio espiritual, inmaterial y sobre todo de mucho orgullo, ¿no? Pero el orgullo hay que saber trabajarlo, saber transmitirlo a las nuevas generaciones, porque dicen que el que no conoce su historia está condenado a repetir los mismos errores y en la historia está la forma, por qué somos así, de dónde venimos, qué somos actualmente y qué podemos llegar a ser. Así que nada, pues muchas gracias, que en este tiempo de Pascua el Señor nos resucite, nos reanime y sobre todo que nos haga vivir con ese entusiasmo como nuestro amigo Rafael, que es incansable, imparable, entusiasta el primero, y eso es un signo de felicidad. Vale, pues muchísimas gracias. Al contrario. Que Dios te bendiga, que la Santísima Virgen del Carmen te bendiga y que Nuestra Señora de la Soledad igualmente te bendiga. Que seguimos en contacto y yo sé que tú un trocito de Esia la llevas en tu corazón. Hombre, claro que sí, sí, ¿Eh? claro que sí. ¿Vale? No te levantes. Muy bien. Gracias.